Estamos de vuelta aquí en Opinión 21, Trump y el camino al impeachment, el tema de esta noche. Luis, ¿quién o qué podría convertirse a partir de ahora en una pieza bisagra, es decir, en algo, alguien que marque el cambio y lleve esto a algo más? Pues de lo que queda todavía sin desaparecer de la Casa Blanca, me parece que lo que diga o haga y cuánto dure Jared Kushner y también yo creo Ivanka de alguna forma va a ser el termómetro para poder saber si esto ya reventó o si es que todavía hay algo más que investigar. Finalmente, en quien ha depositado toda su confianza de todos los temas, porque es el presidente actuante realmente es Jared Kushner por ser el enviado de Trump a todos los temas complicados, difíciles, que los que no entiende, en fin. Entonces, justamente a que ahora la investigación esté entrando por la información que pueda tener Jared Kushner, aunque diga, y todos los abogados que ya están rodeando a todos los integrantes de la Casa Blanca, estén tratando de contener esto, me parece que es ahí donde se puede romper la cuerda, porque claramente es quien sabe todo lo que se hizo y sobre todo tiene instrucciones específicas para varias cosas, ¿no? Ahora, esta investigación de la que se supone ha iniciado en contra del yerno y asesor, ¿cómo podría darse también con el enfrentamiento que tiene la falta de legitimidad que busca darle Trump al FBI y también con pues, el cambio de cabeza que tuvo recientemente de manera inesperada? Yo creo que todo va a caer. Estoy de acuerdo con Luis en cuanto a que puede ser Jared Kushner, pero yo creo que por encima de ellos es Mueller. Vuelvo a ir con este personaje que fue nombrado especialmente para llevar a cabo las investigaciones, y además sus investigaciones son ocultas o son secretas, no las está haciendo abiertas, públicas, para que toda la gente se entere, porque eso sería más rápido. Pero también podría intervenir Trump más. Claro, podría frenar, ver hacia dónde va y empezar a poner diques. Entonces yo creo que de esta manera lo está haciendo de manera privada para que no haya intervención de nadie y que se pueda llevar a algo mejor. Recordemos que esta persona, Robert Mueller, él fue jefe del FBI antes que Comey y además fue jefe de Comey, pero además tiene alta reputación bipartidista. O sea, los dos partidos lo reconocen como alguien de mucha calidad. Ahora, con respecto, ¿quién está ahí en la Casa Blanca que pueda ser afectado? Bueno, el primero ya fue afectado, que fue este señor del Departamento de Justicia, ¿cómo se llamaba? Michael Flynn. Michael Flynn. Y después, y están ya otros involucrados. El propio Sessions se tuvo que echar para atrás. Él ya no puede participar en las investigaciones, que a mí siempre me ha quedado la duda de si va a intervenir o no. Claro que la gente que está bajo a él, como por ejemplo McCabe, que es el que se quedó en su lugar en el tema de las investigaciones, está haciendo su trabajo perfectamente cuidado, y lo mismo que Rosenstein, que fue el que al final de cuentas nombró a Mueller, y que además fue el que Trump utilizó para decir que debido a la recomendación de este señor estoy corriendo a Comey. Hay ahí una serie de cosas, pero yo creo que los que están subordinados, o sea, en los puestos de menor nivel, van a hacer su trabajo correctamente. Yo creo que hay que estar observando lo que ellos hacen, y también regreso a la relación con los medios. Luis, Michael Flynn, ya que salió a la conversación, ¿se quedará como un chivo expiatorio o podría tomar otro papel? Bueno, finalmente tienen este recurso de apelar a no declarar cuando son citados en la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual se reservan el derecho de contestar cualquier pregunta que les haga el Congreso, una especie como de amparo en la propia información que les es requerida, ¿no? Creo que en esa parte, si los medios no tienen a Donald Trump fuera de la Casa Blanca, no van a parar esta investigación. No creo que haya alguien que se sacrifique de otro nivel, como te decía, incluso Ivanka o Jared Kushner, no. Tiene que ser directamente el presidente, porque es todo el equipo, es el presidente. Yo te diría algo más interesante todavía que está relacionado con esto, que es la famosa falta de declaración de impuestos, los impuestos que no ha mostrado Donald Trump en ningún momento. Se piensa que quizá no es tanto por una cuestión de cantidades de dinero, sino de antigüedad de la relación que existe de Donald Trump con Rusia. Es decir,
puede llegar hasta aquellos momentos en los que Manafort, su segundo coordinador de campaña, un abogado de cabilderos que conoce a Donald Trump desde mediados de los 80s, estuvo directamente relacionado con Rusia y después con Ucrania, y que entonces Donald Trump los conoce desde ese momento y que seguramente participó en negocios con Rusia desde los 80s. Entonces, con un escenario en el cual Donald Trump no solo es en la campaña los nexos que tiene con Rusia, sino que viene desde tanto tiempo atrás, va a ser realmente el escándalo. Que podría también darse con Rex Tillerson, ¿no? Que también hay intereses y que en algún momento podría llegarse también la salpicada hacia él. Y yo te tengo que decir algo. Yo pienso que Rex Tillerson está haciendo un buen trabajo, a pesar de todo lo que digamos. Creo que es más el tema de Kushner y del propio Trump, porque la relación que tienen ellos dos con Rusia también se remonta al tema de préstamos. Kushner tiene un problema con un edificio en Nueva York de, como ellos dicen, $1 billón, que son 1,000 millones de dólares o 1,800 millones de dólares, claramente. Y ha estado buscando cómo refinanciarlo y cómo remodelarlo y hacer varias cosas. Y tanto ha acudido a China, ahora, no sé si recuerdan los televidentes cómo acusaba Trump a China de ser el malo también. Claro. Y ahora ya lo recibió hasta Mar-a-Lago, ¿no? El más delicioso pastel de chocolate, decían. Entonces, bueno, también son las incongruencias, pero tiene que ver con esta situación donde Kushner tiene esta situación de necesidad de recuperar sus propios negocios. Y también una de las implicaciones que tiene el caso Rusia es que Kushner se reunió con el director del banco, de un banco público, por cierto, de Rusia, también para el tema de sus propias inversiones. Entonces, aquí yo creo que más allá de irnos a la primera enmienda, que es libertad de expresión y todas estas cosas que hemos estado hablando, hay que remontarse al segundo artículo de la Constitución que habla de un conflicto de intereses, ¿no? Y aquí es claro el conflicto de intereses. Aunque Kushner renunció a ser el presidente de la empresa Kushner, de cualquier forma, es claro que todas estas relaciones vienen de ahí. Ahora, con respecto a la declaración de impuestos, como dice Luis, está exacto. En cuanto a qué tan lejos nos tenemos que ir para ver cuál es la relación con Rusia, pero hay algo más allá, porque es también las inversiones que Rusia o la forma de que Trump pudo haber utilizado el sistema para evadir impuestos. Y esto tiene que ver con esta relación con Rusia. A mí me queda claro, porque no han encontrado, por lo menos lo que puedo decir hasta lo que yo sé, es que no ha habido una relación directa entre Trump y Putin, pero sí la ha habido a través de diferentes agentes. Así es. Ahora, James Comey, ¿qué también puede hablar, qué puede decir en algún momento? Bueno, pues a pesar de que se ha tratado de callar y que incluso el presidente Trump intentó utilizar uno de los mecanismos que le permite su investidura para evitar que fuera a declarar al Congreso, pues él sabe que el costo de hacer eso es ya claramente, abiertamente dedo, ¿no? Decir que él es el culpable de todo esto. Sin embargo, creo que justamente la institucionalidad de personajes como Comey, de instituciones como el propio FBI, eventualmente prevalecerán, y que entonces lo que se diga en esas reuniones pues será claramente de alguien. Simplemente olvida por un momento que es el presidente y el exdirector del FBI. Estamos hablando de alguien que ha estado en el servicio público por décadas y que tiene enfrente a alguien que él pues comía con políticos de vez en cuando y que pues los compraba quizá cuando lo necesitaba y después recibía préstamos a cambio. Entonces yo creo que simplemente en ese comparativo y en ese enfrentamiento entre alguien que conoce cómo funciona el sistema perfectamente, especialmente desde la trinchera del FBI, contra alguien que pues no alcanza todavía a entender cuál es la magnitud de su responsabilidad al frente de un país como Estados Unidos, creo que en ese sentido lo que prevalecerá es lo que diga Comey, va a ser algo plenamente cierto y útil para la investigación, y es por eso que el presidente pues está tratando de distraer con lo que pueda a la opinión pública. Ahora hemos venido hablando de las problemáticas y de las posibles implicaciones. ¿Qué sería, maestra, finalmente traición a la patria, conflicto de interés, obstrucción a la justicia, violación o atentados contra la democracia? Son muchos temas, y muchos temas, algunos sí están ligados entre sí y algunos no,
Por ejemplo, el tema de la primera enmienda, pues sí es un problema, ¿no? Es un problema aparte que podríamos decir. El tema del conflicto de intereses, traición, es también otro que podría estar un poco ligado, pero también por los intereses. Yo creo que son muchas cosas. La habilidad que tenga tanto Mueller como los que hagan investigación, sobre todo la comunidad de inteligencia, especialmente el Comité de Inteligencia del Senado y el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, la capacidad que tengan ellos de integrar un expediente que sea congruente y que no se deje manejar ni distraer por otros temas. Entonces, que ellos escojan lo que es más prevaleciente y además dejar los otros como plan B. Claro. Porque no hay que olvidar los otros, son muchas cosas. Realmente, a cualquier otro presidente ya, no sé, a lo mejor no lo hubieran dejado llegar ni a los 100 días, ¿no? Pero aquí estamos ante esta situación que tiene que ver con la personalidad del propio Trump y también con la forma tan amenazante que tiene hacia los diferentes personajes políticos o a las diferentes instituciones, ¿no? Utilizar al Departamento de Justicia, que eso no se puede hacer, utilizar a los medios de comunicación, utilizar a tantos para su propio beneficio, y es para su beneficio personal. En lo que lleva gobernando, yo no le he oído hablar de los pobres, por ejemplo. Le he oído hablar un poco de levantar el empleo, pero nada más como para decir, miren, yo levanté el empleo, pero porque soy yo y porque soy mejor que Obama. También tiene la sombra de Obama en todo su discurso, siempre está recordando eso, pero no tiene realmente una línea que lo lleve a gobernar. Yo creo que con toda esta distracción que hay sobre si se va o no se va, él no ha podido gobernar tampoco. Y lo único que hemos visto que pudo pasar fue al juez de la Suprema Corte, por un lado, y que la Cámara Baja le aceptara el famoso Trump Care, que viene a sustituir el Obamacare, pero que es algo que todavía no se puede hacer porque está tan mal hecho y tan hecho al aire, que tiene que todavía que pasar al Senado, y en el Senado lo tienen que reescribir. Entonces tampoco eso significa gobernar, pero él lo ha mostrado como la gran victoria. Acuérdense que él siempre quiere sentirse el ganador. No ha llegado ni a los 200 días, Luis no ha podido gobernar, y a partir del escenario que hemos planteado, esto podría definirse hasta después de las elecciones. Es decir, ¿cómo será este próximo año en Estados Unidos? ¿Qué pasaría? ¿Cómo enfrentaría durante un año Trump todas estos? Y también la sociedad norteamericana, ¿cómo podría vivir con este vacío de poder? Me parece que eso es justo lo que se va a repetir. Esto es una muestra representativa de lo que va a ser el tiempo que resta de aquí a las elecciones intermedias, especialmente, y yo creo que se va a agravar, porque los republicanos saben que hay una vida después de Donald Trump y que tienen que buscar su reelección y que tienen que salvarse para poder mantenerse como representantes de su distrito, como gobernadores de su estado, como senadores, en fin. Si Donald Trump no entrega algo real, lo cual no ha hecho realmente en estos casi 200 días, pues entonces no hay nada que presumirle al electorado, al contrario. Justo con la reforma de seguridad social, los republicanos están siendo vapuleados cada vez que van a comentarlo y a platicarlo con su electorado, porque pues obviamente la propuesta es un recorte de impuestos para los ricos que está a costa de los pobres. Claro. Entonces, con una situación que es tradicionalmente de los republicanos, se sabe, etcétera, pero que atenta contra un status quo, contra una situación que los propios electores ya habían de alguna forma, pues no de tan buena gana, pero habían aceptado ya la propuesta del presidente Obama, pues llega alguien que les amenaza con quitarles su seguridad social, pues entonces se genera un problema. Yo creo que la clave también de todo este asunto es qué tan bien capitalizan los demócratas y qué tanto los demócratas también dejan ya atrás el asunto de la elección. Creo que está padre volver a ver a Hillary Clinton y que esté bien y sana y ecuánime, pero si sigue recordando el asunto de la elección, entonces vamos a seguir atrapados en 2016. Los demócratas tienen victimizándose que ya, como el partido al que se le robó, vamos a decir así, tiene la que ver elección, ¿no? hacia el futuro ya, y tienen que traer lo más pronto posible el 2018 a tiempo presente para que entonces empiecen a construir ese camino para que regresen a la mayoría en ambas cámaras y eventualmente, si es que es el caso, a la presidencia. Pero mientras sigan en el juego de Donald Trump de que él ganó a pesar de que todo el mundo decía que no iba a ganar y que Hillary Clinton es una mala política, entonces pues nada de lo que está sucediendo en todo esto que llevamos ahorita con Donald Trump
va a ser relevante. Ahora, hay una cosa importante, que Hillary Clinton sí se mantuvo oculta, decían que estaba en el bosque, ¿no? Pero por un rato. Mentalmente. Sí, bueno, porque estaba descansando, estaba dejándose, no sé, perder la depresión en la que estaba. Y los medios de comunicación la estaban llamando, porque para los medios de comunicación era importante la idea del debate, donde Donald Trump estaba diciendo, yo gané, y yo también gané el voto popular, porque hubo fraude y no sé qué tanto. Y todos estaban buscando a Hillary y decían, no, es que está en el bosque. Finalmente, cuando sale, ahora los mismos medios le dicen, ya, déjalo ir. Pero pues si la estabas buscando, ¿no? Claro. Entonces, porque es el juego del rating, el juego de todo esto. Y también, bueno, yo les estaba mencionando el tema de unos cuantos medios escritos que están haciendo un buen trabajo. Sin embargo, yo creo que uno de los grandes problemas que hay para la democracia en Estados Unidos es el tema de la televisión de cable. Porque la televisión de cable, especialmente Fox News y CNN o MSNBC, tienen noticias 24 horas, hablando de lo mismo y dándole vueltas a las cosas, y lo único que están generando es en la gente una sensación como de angustia, de ansiedad y de pánico. Incluyendo al propio Donald Trump, que es el principal consumidor de las noticias por cable, ¿no? Y además lo reverbera con sus tweets o con lo que haga. Eso es grave, eso es grave. Otra vez regreso al tema que deberían de hacer una profesionalización de esos medios en particular, donde tomen una responsabilidad y hacer un periodismo decente, profesional, objetivo, o lo que se pueda llamar objetivo, ¿no? Más claro. Así que eso es lo que creo que está pasando también. Luis, ¿qué liderazgos pueden aparecer en este entonces, tanto al interior del Partido Republicano como de los Demócratas, que pudieran significar algo interesante, por lo menos como contrapeso, como alternativa, como puntos de interés? Esa es una buena pregunta, porque yo creo que los republicanos llevan buscando liderazgos desde hace más de 12 años y por eso acabamos con Donald Trump eventualmente. El Partido Republicano tiene este dilema en el que se encuentra ante una competencia con la verdad científica, que tiene contra la pared a toda la ideología conservadora, religiosa especialmente, de algunos lugares del centro de Estados Unidos, que pues de alguna forma no los deja poder competir, especialmente con los medios de comunicación, que son los que ponen o señalan o evidencian cada una de las afirmaciones de los republicanos. Creo que los republicanos tienen eventualmente que volverse más moderados en su ideología, por una parte, y también mucho más diversos en su composición étnico-racial, que claramente también ahí los republicanos parecen como el partido del pasado y comparados con los demócratas, que parecen el partido del futuro, que aún así, aunque tengan toda esta variedad de grupos y diversidad en su composición, los demócratas no han podido hasta este momento, después de toda la gravedad que atrajo Hillary Clinton desde la precampaña y desde la campaña anterior contra Barack Obama, no han podido generar a alguien que pueda estar a la altura de Hillary Clinton, y yo creo que eventualmente tienen que entender que no lo van a lograr, por lo menos en este ciclo político. Entonces, los gobernadores, los alcaldes de ciudades importantes y yo te diría algunos liderazgos en el Congreso que tomen la estafeta de los ya veteranos Pelosi o Chuck Schumer o algunos otros que ya sabemos que están ahí, pero que llevan mucho tiempo y que no necesariamente estarían al ritmo de lo que necesita el Partido Demócrata, es el camino que tienen que seguir, pero lo tienen que, repito, hacer ya, porque están perdiendo tiempo. Sí. Decíamos, maestra, hace algún tiempo que la sociedad norteamericana quedaba lastimada después de las elecciones, del proceso electoral, dividida y enfrentada, y hoy está más lastimada con la falta de resultados y además siendo víctima de una polarización política. Justamente, ¿cómo será el volver a resarcir el tejido social y buscar su armonización por completo? Yo creo que se tiene que otra vez regresar el poder a los ciudadanos, porque creo que ahorita sigue estando en el poder de la gente en la política y, como dicen ellos, en Washington. Yo creo que
los demócratas, nada más retomando lo que decía Luis, los demócratas tienen uno que otro liderazgo ahí que podría ser, porque yo creo que de hecho durante el proceso electoral vimos algunas personalidades que podrían tomar ese liderazgo. Yo siento que Chuck Schumer sí es un líder, también lo mismo que Nancy Pelosi, aunque ya estén anquilosados en el poder, y Chuck Schumer nunca había sido el líder del Senado sino hasta ahorita. Sin embargo, ellos son los generadores de nuevas ideas y de nuevas mentalidades, y están abriendo la puerta. Pienso que, por ejemplo, el gobernador de Nueva York es una posible oportunidad para ser un candidato a la presidencia en las próximas elecciones, lo mismo que el gobernador de Colorado. O sea, hay diferentes personalidades que están ahí y que están esperando su momento para empezar su carrera. Claro que los amarres políticos se tienen que empezar a dar, y para cuando ellos empiecen ya no va a estar Hillary Clinton, porque yo creo que el problema era Hillary Clinton, que ella se empeñó en estar en la segunda contienda, 8 años después, y tuvo que dejar a todos atrás. Todos se quedaron callados. Los únicos que entraron en la contienda en las primarias fueron gente que se sentía afuera del partido. Los que estaban dentro del sistema del partido dejaron que ella surgiera y subiera como pudiera, y le dio voz a alguien como Bernie Sanders, que ni siquiera es parte del partido. Y tiene una base social amplísima. Hay gente que dice que a lo mejor si hubiera sido el candidato hubiera sido el presidente, no lo sabemos. Sin embargo, creo que es este tema. Y habría que escuchar a los jóvenes, ¿no? Ahora sí, retomando la pregunta, a todos estos jóvenes que votaron por Bernie Sanders o que hubieran estado listos para hacerlo, ¿qué es lo que piensan? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus inquietudes? Porque Trump no representa a la mayoría de la población, ni en actitud, ni en formas hacia el futuro, ni representa más que una parte muy conservadora y muy retrógrada de la sociedad. Su discurso, por decirlo de alguna manera, cuando habla de la industrialización, recuperar la industria del carbón, pues es no darle chance a la tecnología, que es parte de esta nueva forma de generar energía. Y lo vimos ahora que quiso, con este discurso de la salida del Acuerdo de París. Lo único que muestra es un país atrasado. Ese sería el discurso de un país que quiere recuperar todavía los empleos de antes y no permitir que esta gente que trabaja en el carbón esté adiestrada con nuevas tecnologías y tenga la oportunidad de subir en la escala social, porque los que se quedan abajo, los que se quedan en sus mismas formas de producción, no van a tener esa posibilidad. En cambio, los que tienen nuevos adiestramientos y están actualizados con el mundo y con las nuevas tecnologías van a tener una nueva posibilidad de ir más adelante. Desde luego. Luis, a manera de conclusión, ¿qué futuro se dibuja? ¿Qué podemos esperar con Trump inmerso en este escándalo, con los mecanismos que conocemos? ¿Qué adviertes tú para los próximos meses? Mira, yo creo que si al inicio de su administración me hubieras hecho esta pregunta, yo te diría cualquier cosa puede pasar. Es cierto que cualquier cosa puede seguir pasando, pero me parece que cada vez más el margen de maniobra que tiene para que cualquier cosa pase se ha ido reduciendo drásticamente, eventualmente porque los primeros conscientes de que pueda o no pueda hacer algo son los integrantes de su partido y cada vez más también pues los integrantes de la Casa Blanca, que pues está viendo que si es necesario para salvarse los avienta primero al fuego antes de que el propio Donald Trump se pueda quemar. Así que yo creo que lo que veremos es tratándose de políticas públicas, versiones muy moderadas de lo que él planteó en campaña. ¿Sí? Decisiones solo por decreto, que esas son relativamente fáciles de establecer, ¿no? Y enseñar después de que firmó a todos qué fue lo que firmó para que todo el mundo lo vea, ¿no? Es otra vez la Cámara. y realmente muy poca legislación, muy poca, bueno, cero, te diría, legislación bipartidista, como los grandes presidentes inician sus periodos. Y en ese sentido, pues, más de lo mismo que estamos viendo, escenarios cercanos a la parálisis, consecutivamente cercanos a las fechas límite. Yo creo que no vamos a ver nada interesante de Estados Unidos, excepto decisiones como lo del Acuerdo de París o algún otro, quizá eventualmente también algo que afecta a México con el Tratado de Libre Comercio. En fin, cuestiones que traten de alguna forma de demostrar que el presidente está gobernando cuando sabemos que no está haciendo absolutamente nada. Maestra.
Sí, y además una cosa importante es que en la Casa Blanca no incluyó a nadie del liderazgo republicano, sino que tiene a gente de su familia o a gente que trajo de afuera o gente que está relacionada con empresas o gente que lo apoyó durante la campaña como Jeff Sessions, que sería el único que podríamos decir, y tampoco es tan líder. Entonces los demás se sintieron excluidos, incluyendo a McCain o incluyendo a Lindsey Graham, a varios de los republicanos que estaban dispuestos a participar a pesar de haber sufrido todas sus majaderías que tuvo. Yo creo que ahí es donde él puede perder a la hora de un juicio político, a mí me parece. Yo no sé qué venga en lo próximo, otra vez estoy igual con Luis, cualquier cosa puede pasar y él tiene muchos elementos y tiene a gente muy brillante haciendo este tipo de a tratar de cubrir una cosa con la otra. Steve Bannon es un hombre brillante, sin embargo es un hombre que tiene una posición, pues, no sé si el adjetivo debería de ponerlo aquí en la televisión, pero medio diabólico, sí, ¿no? Claro, es que hasta para las triquimañas se necesita... Exacto, porque la teoría de conspiración es muy fuerte, porque sí llega a la mente de la gente y sí maneja la opinión pública. Y ahí vemos a gente súper inteligente, con cierto grado de educación, que cree en estas cosas que son flagrantemente mentiras. Y entonces ese tema de no tener una relación clara con la verdad y que la gente le crea, ese es el problema. Yo veo que ese es lo que viene, pero sin embargo yo creo que están los republicanos moderados, los republicanos pensantes, los verdaderos líderes que eventualmente van a tomar el sartén por el mango. Pues, y veremos, ¿no? Veremos. Pues, maestra Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a usted también. Recuerde que la conversación no se agota aquí, así es que puede continuarla. Insistimos, es a través de las redes sociales que puede hacerlo, en @capital_21, utilizando el hashtag opinión21. Ingrese también a nuestro portal www.capital21.cdmx.gov.mx. Nos esperamos el próximo jueves con un tema nuevo, con un tema distinto, con un tema diferente. Gracias.